Bienvenidos al último episodio del año de En Análisis, nuestro especial navideño en el que haremos una revisión de todo lo que aconteció este año en el ecosistema de Bitcoin y trataremos de ver hacia dónde nos dirigiremos en este año entrante. Mi nombre es Iván Gómez. Yo soy Héctor Cárdenas y aquí vamos con el análisis. Bueno, y este año está a punto de terminar con algo que para algunos era previsible y gracias a cómo funciona Bitcoin. Y es que estamos terminando por encima en precio del máximo histórico de la burbuja anterior. ¿Y por qué digo que es previsible? Porque esto mismo ya sucedió. Cuando sucedió la burbuja que nos llevó a los 1100 y algo, que fue alrededor de lo de Mt. y Silk Road, el precio máximo que se alcanzó, ¿no? Sí, en el 2013. El precio máximo que se alcanzó fue de 1000 y algo. Y después del halving, y unos años más tarde, aproximadamente 4, 3 y algo, volvimos a llegar a la burbuja de los 20.000. Pero el año anterior superamos el máximo histórico. O sea, justo antes de la burbuja, superamos el máximo histórico con transacciones. Sí. Y con enero, transacciones. Enero de 2017. Que eso fue con adopción, que esa fue la diferencia. Con adopción, superamos eso. Mira, tranquilito, la gente estaba en diciembre, estaba celebrando, mira, va subiendo, va subiendo. No, que va a caer, no, pero lo estamos usando, está pasando las cosas bien, o sea, ¿por qué va a caer? Y no cayó, lo cierto es que no cayó. O sea, más allá del que está en 1000 y baja a 900, que está en 1100 y baja a 1000. O sea, ese no es hablamos de largo plazo. Lo cierto es que, bueno, sucedió así. Y después allí, ¿qué pasó? Una línea recta hasta una burbuja que, bueno, no es sostenible. Bueno, estamos en ese año, estamos en el 2016. El 2016 y el 2020 son simétricos. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Bueno, 20.000 fue la burbuja anterior. Pasó un halving y bueno, estamos ahorita superando la burbuja anterior a un año de la potencial burbuja que viene, que todo el mundo ya la está llamando. Y la llaman con precio como cuáles. Nos han dicho 300.000, 500.000, 500.000. O sea, realmente hay bastante disparidad entre entre 100.000 y 500.000 hay una gran diferencia, es un gran margen de error el que se establece entre los cálculos. Depende, obviamente, de muchos factores. Entre ellos, obviamente, están las características de la cadena, que son las que se están manifestando como programadas, pero lo que han sucedido este año, eventos inusitados y completamente inesperados que han cambiado el rumbo de la economía y que inevitablemente ayudan e impulsan a un activo que busca ser de último recurso, un activo que busca estar como alternativa ante los naufragios de la economía tradicional, ¿no? Estamos hablando tanto de la pandemia de COVID-1984, que digo 19, y de la... Esa era una referencia a propósito. y de las consecuencias tanto biopolíticas como económicas que tuvo esa pandemia, ¿no? Y estamos viendo cómo este año precisamente se ha impreso el 30% del circulante de la historia del dólar estadounidense, ¿no? En un solo año. O sea, en este tiempo y de las otras monedas también un porcentaje importante. Sí, yenes, euros. Sin embargo, no, y en las monedas de Latinoamérica ya se siente fuertemente la devaluación y la inflación a consecuencia de esto. En Estados Unidos comienza a sentirse, pero creo que todavía tiene rango de crecimiento y es por eso que tantas empresas, tantos fondos de inversión están diciendo hay que escapar del dólar, hay que salir de estas reservas en efectivo y hay que irnos a otros instrumentos, hay que irnos a los refugios de valor. Y por el principio del año vimos que el crecimiento de Bitcoin iba acompañado del acompañamiento de su primo físico, ¿no? De la versión física de Bitcoin. Nos referimos al oro. Okay. El Bitcoin y el oro iban creciendo más o menos al mismo ritmo hasta que en agosto el oro marcó su máximo histórico, superó los $2.000 por onza y posterior a eso ha caído, no ha seguido el mismo impulso que sí siguió Bitcoin.
Lo cual nos quiere decir que muchas personas que estarían refugiándose, que hubieran optado de no haber existido Bitcoin, hubieran optado por refugiarse en el oro, están yéndose a refugiarse en Bitcoin y están poniendo, hemos tenido noticias recientemente de instituciones que están están haciendo cortos en el oro para entrar en Bitcoin. Entonces, esto es sumamente relevante desde la perspectiva del entendimiento de las cualidades de Bitcoin y de sus propiedades. Y inevitablemente es una consecuencia también, aparte, que se suma al estado de la economía en la actualidad y que promete con deteriorarse más para el año que viene. Así que sí, ya estamos viendo este crecimiento de Bitcoin en este momento. Es probable que siga, no hay factores a la vista, no hay indicadores a la vista de que vaya a comportarse en el corto plazo de una manera distinta como lo está veniendo haciendo. En el corto plazo, yo del corto plazo de Bitcoin no me atrevo a decir nada. En el corto plazo me refiero el año que viene, largo plazo me refiero 20 años. Okay, Sí. ok. Sí, porque corto plazo, no sé, yo lo veo plazo de trading, unos días, unas horas. Day trading, Y sí. yo ahí no digo Sí. nada, eso Bitcoin hace lo que le da la gana cuando quiere, sí, como sí, quiere. Ahora, a largo plazo, que me parece que el año que viene entra en el largo plazo, porque si te fijas, no es común pues que se piense hacia un año, o sea, a medida que uno envejece que empieza como a pensar más hacia el largo plazo, hacia el 1 año, 2 años, 3 años. Pero el resto es como el día de hoy, la semana que viene, y así se analiza a Bitcoin. Como uno vive comúnmente, así analiza Bitcoin. Y por eso mucha gente no lo termina de entender, porque no sé, me dijeron que comprara, o me dijeron que subía de precio, o me dijeron tal y tal cosa, pero la semana pasada, o la semana siguiente, cayó tanto. Entonces, ¿cómo que es un refugio de valor? Y la gente se cuestiona. Y la variable que faltó entre todo esto, que el oro la da, que por eso la palabra primo me parece una buena conexión, es esa, la de largo plazo, la del resguardo de valor, que es lo que vemos en todo en esto que hablaron sí. las instituciones cuando hicieron sus inversiones. Todas hablaban era de eso. Es excelente resguardo de valor. ¿Y a qué aludían todas? A lo que aludimos del inicio, lo del código, 21 millones, emisión finita de dinero y emisión controlada de dinero pública, porque una cosa es que te digan los bancos centrales que controlan la emisión de dinero, pero nadie sabe cuándo se imprime, por qué se imprime, o cuál es el motivo de la impresión, o sea, es como aleatorio. Y otra cosa es que te digan, no importa lo que pase afuera, no importa lo que pase afuera, aquí se emiten monedas cada vez que pasa un bloque, que es alrededor de 10 minutos. Entonces, oye, la tecnología relució ahorita. Y estamos viendo que también, a propósito del COVID, se ha impulsado mucho el tema de lo de los pagos digitales y la digitalización del dinero, que también es una forma de eliminar el efectivo y con ello la privacidad que provee el efectivo, pero también que los bancos centrales han emigrado o están buscando cómo transformarse, mutar hacia una versión digital como un esfuerzo probable de competir con Bitcoin, como si las propiedades de lo que hiciera valioso a Bitcoin fuera simplemente su carácter digital y no toda su política económica. ¿De qué sirve tener un dólar digital en la actualidad más que para transferencias transfronterizas, para portabilidad? Lo que mejoraría el dólar digitalizándose sería su portabilidad y su transportabilidad, pero en el resto de sus propiedades sigue siendo el mismo dólar emitido arbitrariamente, sigue siendo el mismo dinero fiat, que todo el dinero fiat tiende a depreciarse por cómo funciona el sistema, simplemente digital. O sea, es un cambio solo de forma, pero en la sustancia sigue siendo lo mismo. Es que la sustancia, esa palabra allí, que quizás es de lo que estamos hablando, es la transparencia, porque el dólar se digitalice, no le da transparencia a la contabilidad del dólar, y por eso no va a ser más valioso, por eso no funciona. Por eso sí, o sea, puede ser que se adopte porque mucha gente ya acepta el dólar, tiene la palabra dólar en la mente, y bueno, un dólar digital, claro, es el mismo dólar, es lo que tengo en el banco, aunque sea un poquito distinto. Pero lo cierto es que
el trasfondo del dólar, la sustancia del dólar, es la de una moneda no transparente. Y no me gusta en O que realidad hablar del depende de la dólar. confianza. Yo más que transparente o no transparente diría que depende de la confianza y está sujeta a la traición de la confianza, que es lo que Exacto. no está sujeto a Bitcoin. Y algo que quería contar allí era que veo que últimamente estamos hablando o enfocándonos en nuestro discurso hacia el dólar. Al discurso me refiero a la comunidad bitcoiner, hacia el dólar, hacia el dólar, hacia el dólar, pero no es solo el dólar, porque de hecho enfocarse solo en el dólar puede hacer que el yuan chino digitalizado se vea como mejor. Pero el problema no es si es el dólar, si es el yuan, si es el yen, si es el euro, no importa cuál moneda sea, con tal de que sea emitida por alguien. Si es emitida por alguien, uno solo, y ese alguien tiene control sobre la contabilidad, sobre la moneda, no sirve. Entonces, el cambio con Bitcoin es que ya no es uno solo, es cualquiera, son todos o nadie, y todo se puede ver, todo está ahí, pues. Es el código. En el código está escrita toda la ley de la moneda y todo su comportamiento y toda su historia futura. Ahí está todo determinado, qué va a suceder, qué está sucediendo, todo está ahí escrito. No es la obligación de nadie, o sea, no hay un punto único de falla, como sucede en la centralización, en el que si uno falla, es decir, si uno abusa de la confianza, el resto de los que dependían de la obligación de este punto central, el resto de los que tienen deudas con este punto central, se desmorona todo. En cambio, con Bitcoin no sucede eso porque es dinero, no es deuda. No hay riesgo de contraparte. Nadie te va a defraudar con respecto al comportamiento de la moneda. No hay forma de que las matemáticas abusen de la confianza. Sí, a menos que modifiques las matemáticas y no te des cuenta. Que no se Sí, no, puede, pero que no se puede tampoco. exacto. Y si te refieres a modificaciones del código, ya hemos visto que es sumamente difícil que pase desapercibido una intromisión en el código y que todo el mundo, que todos los nodos actualicen a la vez teniendo una actualización maliciosa que nadie se da cuenta. Y bueno, en ese caso, si cuando la gente se dé cuenta del código malicioso, volverá a una versión del código no maliciosa. Entonces como que la previsibilidad que da Bitcoin a futuro es lo que está llamando la atención de estas instituciones, que desde cierta perspectiva se está perdiendo un poco el foco con esto que está pasando, porque creo que las instituciones están invirtiendo llevadas exclusivamente por el efecto de Bitcoin, que es el Utilidad. crecimiento de su precio, crecimiento de su precio. Pero su causa, su esencia, la idea de tener un protocolo que sea abierto a cualquiera, un protocolo en el que no tenga necesidad de confiarse en nadie, un protocolo que no tenga que ser regulado lo que sucede en él, porque ya está regulado por dentro, esto se está perdiendo de vista un poco. No hay mucho, o sea, cuando se promueven leyes como de intentar controlar las direcciones de cartera de las personas, se está tratando de limitar el acceso a la tecnología a un protocolo que no discrimina, un protocolo que se comporta de igual manera, equitativamente, frente a cualquier participante, siempre y cuando cumpla con las reglas del consenso. Entonces, estar promoviendo esta intromisión, este cambio, este control por un tercero, es tratar de limitar las mismas propiedades que han hecho valioso a Bitcoin, ser un protocolo resistente a la censura. Este tema de estos participantes como Blockseer, que estaban diciendo que iban a tratar de censar si una transacción cumplía con las exigencias de una oficina, un departamento u otro. Entonces, como que hay, hay ciertos actores que están perdiendo de vista qué es lo que hace que Bitcoin tenga valor y cómo cambia el paradigma del dinero más allá de ser oro digital o no, sino de ser dinero abierto, dinero neutral ante cualquier participante. Oye, lo que pasa es que en tu exposición tocas demasiados temas. O sea, no sé, en varios no estoy de acuerdo. Por ejemplo,
Tú dices que van por el precio de las instituciones a tomar Bitcoin ahorita, y yo creo que van es por utilidad, así como por ejemplo el caso ese bien común de que los venezolanos fueron a Bitcoin porque el bolívar no sirve para nada y no hay una moneda que se pueda utilizar allí, no hay acceso, no hay entrada, no hay salida, no hay nada. Entonces consiguieron utilidad en Bitcoin para romper la frontera y hacer un resguardo de su valor y corrieron a él. Ahora las instituciones se ven en la misma circunstancia, porque globalmente, mundialmente, con este tema, la supuesta excusa del COVID, se empezó a imprimir real como una locura y se empezó a devaluar las tenencias de las empresas. ¿Y qué es lo que empezaron a ver? Bueno, necesito resguardarme en algún lado. Y entre las cosas que evaluaron de dónde resguardarse, afortunadamente, evaluaron Bitcoin, porque eso tienen unos investigadores durísimos. Y entonces en esa investigación, bueno, consiguieron que, mira, entre el oro, que es el de la excelencia, o el más tradicional, y Bitcoin, con Bitcoin podemos tener lo que tenemos con el oro y de paso tenemos otras bondades. Dentro de esas, ¿cuál es la que más nos interesa ahorita? Que no se imprime discriminadamente, porque es justamente lo contrario que el otro me hace. Entonces, eso es lo primero que veo de lo que dice. Sí, pienso que es probable de que algunos hayan caído en cuenta de esa cualidad. Sin embargo, sigue siendo a propósito del precio, no este tema de la apertura claro que sí, es de preservar la riqueza, sí, como lo estás diciendo, de resguardar el valor, pero es que estas empresas no han perdido en su mayoría este año, porque precisamente si comparas el ritmo de emisión de moneda en los Estados Unidos, que es donde están la mayoría de estas empresas, con el índice de crecimiento en el Standard & Poor's y todos estos índices de valores, las empresas se han valorado muchísimo este año, pero con dinero de mentira, dinero que todavía no ha, o sea, que precisamente por el efecto Cantillon está llegando a las altas esferas, está siendo aprovechado maravillosamente también para estas inversiones en Bitcoin, está siendo aprovechado maravillosamente para colocarlo mientras aún tiene valor, mientras aún no cae a las últimas capas de la sociedad y se devalúe. Pero igual sigue siendo con el objetivo crematístico, utilitario, de aumentar el dinero, pero no por el cambio de paradigma monetario que puede tener esto, no por la resistencia a la censura, no por la apertura. Estas son cosas que yo no he escuchado en el discurso de ninguno de estos inversionistas como algo valioso. Más bien, desde el discurso de Michael Saylor, dice que hay que dejar estas charlas anarquistas de resistir al Estado, sustituir al dólar, eh, resistir a la censura, privacidad. Todas estas cosas son para ellos menores. Lo que les importa es exclusivamente tener el instrumento de reserva de valor, sí, para tener más dinero del que ya tienen. Resguardar su dinero y afortunadamente en este caso se sube. Ahora me das la razón en el sentido de que sí, lo usan por utilidad. Que todas las utilidades que nosotros los que estudiamos a Bitcoin vemos, ellos no las mencionan o las ven todavía o no las valoran todavía. Claro, porque no se ven en la necesidad. A lo mejor en su estudio gordísimo le sale, mira, esto es resistente a la censura, esto hace esas cosas, pero ahorita esta característica de que resguarda el valor, y lo ha demostrado por 10 años, es lo que nos interesa. Entonces, por eso es que nos vamos a centrar, y eso es lo que su discurso va hacia allá, por un análisis de necesidad. El tema es que ellos no son los que suelen sufrir la censura, más bien son los censores, son los bancos, es PayPal, es la gente que te cierra la cuenta, es la gente que te dice, que te pide un montón de requisitos para abrir una cuenta bancaria, es la gente que utiliza tu dinero para hacer más dinero con él, dejando una reserva fraccionaria. Es la misma gente de la crisis del 2000, la misma gente de la crisis del 2009 de las hipotecas subprime, que empezó a vender bonos hipotecarios con hipotecas que no se pagaban y que al final derrumbaron el castillo de naipes. Simplemente una estafa gigante. Y en este momento está sucediendo esa misma estafa de las hipotecas subprime está sucediendo a partir de la emisión de los bancos centrales. Los bancos centrales están pensando que ese dinero que imprimen, ese Ponzi que están haciendo, va a perdurar para siempre,
pero hay una salida. La gente está huyendo del Ponzi, se va a decaer el castillo de naipes, igual como cayó con las hipotecas subprime. O sea, es muy emocionante el crecimiento de Bitcoin para el año que viene, pero la verdad es que va a venir acompañado de un nivel de pobreza global, va a venir acompañado de una crisis muy fuerte, porque ya lo estamos viendo, las empresas cerradas por la cuarentena han cerrado millones de empresas, hay un montón de gente desempleada y aún el efecto de la inflación no se ha sentido, o sea, no se ha devaluado las monedas como se espera que se devalúen, en tanto que no ha habido crecimiento económico, en tanto que el PIB no ha crecido. Entonces, sí, muy bonito todo, pero de verdad el año que viene tampoco pinta del todo bien para la economía en general. Bueno, respecto al tema anterior de quienes están invirtiendo en Bitcoin, ahí veo que entonces hay que definir o aclarar los tipos de inversionistas, porque los que mencionaste de la banca que están adoptando Bitcoin son unos, pero también están los inversionistas, empresas de, por ejemplo, de inversión, que son otros. ¿Cuál es la diferencia que veo clara? Estos realmente no adoptan Bitcoin, no lo usan. Lo vemos con PayPal, lo vemos con los bancos centrales o los bancos, bueno, los bancos centrales queriendo crear sus monedas digitales, pero no nombrando a Bitcoin, pero nunca terminando de acercarse a Bitcoin. Y de este lado del ring, o no sé, del otro bando, están los inversionistas que parecen personas más bien, que son personas que tienen una necesidad como empresa, mira, se me va a devaluar las tenencias de la empresa, fueron a Bitcoin y ¿qué hacen estas? Lo adoptan totalmente porque lo han hecho público. Lo adoptan totalmente, que compran los bitcoins, los guardan en una cartera propia de ella con las llaves, lo que sea, y se los quedan. Entonces hay dos tipos de adopción que están sucediendo. Una que es la del Ponzi, de la banca, y una que es la adopción de la moneda en las instituciones. Entonces, aquí vuelvo a lo del precio, que ellos pueden saber por su análisis, como nosotros también podemos saber por el análisis, porque lo hemos hecho nosotros mismos, que el precio de Bitcoin va a subir por la forma en que se oferta, por su política monetaria y porque vemos día tras día que hay más adopción. Entonces, oferta por un lado, demanda por la otra, bueno, da un precio. Eso se puede calcular y ellos pueden tener ese cálculo claro. Y sí, el precio obviamente les ayuda a decidir. Pero lo que menciona y lo que ven es esa justo comparación en la que están ante la necesidad de resguardo de valor. Están ante la necesidad, mira, me voy al oro, es lo primero que deben pensar, y después le escuchan, ¿estás seguro que el oro en alguna reunión? Me dijeron que Bitcoin, que mira, que tiene emisión finita y tal, y empiezan a la evaluación. Entonces, veo que aquí hay dos tipos de inversionistas, dos tipos o sea, dos cosas, dos frentes que se están avanzando. Y el de la regulación justo va con el frente que no adopta a Bitcoin. Porque Bitcoin no necesita regulación desde afuera. Claro, pero no sé si eso termina de quedar claro entre los reguladores. Si bien vemos que hasta ahora la regulación ha sido a los negocios, a los proveedores de servicios, pero también a la gente que se beneficia económicamente de Bitcoin. Y no hablo solo de los inversionistas, sino también de los mineros, por ejemplo. Y bien pudiera ser factible regulaciones a los mineros, que es una de las cosas una de las amenazas que se está visorando en este momento, que si bien tiene sus dificultades para realizarse, para que sea válida, para que sea efectiva, igual no debe desmerecerse el riesgo y contemplarse el posible efecto que pueda tener en el corto plazo. Por Una ejemplo, regulación, una regulación de estas de que para operar en China o en Estados Unidos, donde se está posicionando el nuevo hash rate, tenga que hacerse lo que sucede en Irán, que solo se le puedan vender las monedas al Estado, es decir, una suerte de expropiación. O claro, lo el que tema ya es que estamos eso, contemplando, lo que estamos hablando con el tema de Blockseer, de que pidan que los bloques sean censados, o sea, que los bloques se verifique qué transacción está ahí, lo cual al final va a ya ser sucede. demasiado complicado de aplicar, pero igual es una posible legislación que, si de aplicarse, mucho del hash rate tendría que migrar si quiere seguir en la red, o se puede suceder un chain split
Oye, no sé, porque eso justamente es algo que va a probar eso de la resistencia a la censura. Y bueno, en cuanto a lo de regular, que se sepa quién usa qué y quién mina qué y todo eso, por una parte ya se sabe, solo que es la identidad. La identidad digital es el hash, la dirección, la que se sabe que está haciendo algo y eso está público. Entonces, esa regulación ya existe, de quién hace qué en la red. Ahora, la regulación de quién es quién, esa es otra que se puede intentar. El tema es intentar. ¿Por qué? Porque justo va hacia la resistencia a la censura. ¿Cómo pueden hacer, más allá de contener un batallón de tantos, por decir algo, policías como ciudadanos hayan, para saber qué ciudadano tiene qué aplicación, qué ciudadano tiene qué cartera, qué ciudadano tiene qué papeles en su casa, de manera que de verdad se pueda hacer efectiva semejante intento de regulación? Sí, bueno, es un trabajón gigante, pero hemos visto que desde estos gobiernos no escatiman en recursos a la hora de financiar empresas que hagan este tipo de labores. El financiamiento este año a empresas como Chainalysis, a Elliptic, hasta la misma división de análisis de Coinbase ha sido bastante alto. Entonces, esta labor no, por un tema de recursos, no se va a detener. Y creo que para 2021 otra de las cosas que podemos esperar es mayor presencia gubernamental como participantes dentro de la misma red, que es interesantísimo eso, porque estarían entrando en posición de igualdad frente a cualquier otro nodo. O sea, que un gobierno corra sus propios nodos o tenga su propia participación en el hash rate no lo hacen más poderoso a cualquier otro minero o a cualquier otro corredor de nodos. Están en una posición de igualdad frente al protocolo, lo cual es interesantísimo viendo las dinámicas del poder. Y inevitablemente creo que para este 2021 va, va a avanzar la presencia de estos gobiernos en las redes, para bien o para mal, sea para supervisar, sea para beneficiarse, como está este, ya haciendo desde Venezuela. Este año hemos visto que instalan sus propias granjas, ya era algo que se decía, pero este año se confirmó y aprovechan Bitcoin como cualquier persona aprovecha Bitcoin, como cualquier persona usa dinero. Entonces, creo que esa va a ser una de las tendencias que se van a ver el año que viene también. Bueno, yo desde el lado Bitcoiner veo que el año que viene la tendencia va a ser el Stratum B2, que iría en contra de esa regulación, o sea que podría hacer a Bitcoin resiliente ante esos intentos nefastos y sin sentido de dañar la tecnología. Entonces, ¿qué veremos? ¿Qué espero ver? Stratum B2 adoptándose rápida y Sí. masivamente. Cuando salga completamente la especificación, porque creo que ahorita está la especificación lista, pero como en beta, creo que es la cosa, y la tiene nada más Slush Pool ahorita. Pero lo importante es que ya se está difundiendo sobre el tema, ya se está conociendo, espero, yo me imagino que los pools deben estar al tanto de esa información, solo que no veo que se le tome tanta importancia como lo hacen Sí. con otras cosas. O sea, por ejemplo, la gente esta que está invirtiendo en desarrollo en Lightning, sí, está bien, necesitamos Lightning y qué bueno, pero necesitamos proteger la infraestructura de la red, si no, no hay red. Y bueno, Stratum B2 ayuda muchísimo a proteger la infraestructura de la red, a hacer más comercial desde el punto de vista criptográfico a la minería, en el sentido de que no es como que uno se supedita al otro solo por un fin monetario. El minero se supedita al pool por el fin de recibir ganancias más rápido, sino que el minero decide su trabajo y lo negocia con el pool. Esa palabra es importantísima en Stratum B2. Lo negocia. Y yo me imagino que así como lo negocia con ese pool, puede negociarlo con otro. A la vez, con el mismo protocolo quizás, y yo puedo mandar mi lista de trabajo, yo quiero estas transacciones en mi bloque y lo resolví y lo mando y se lo mando a Blockseer. No, no me gusta. No me gusta porque tienes esta transacción. Si la sacas, te la acepto. Ah, bueno, se la mando a Ampool, no tiene problema. Se la mando al otro, no tiene problema. Con alguno que de estos lo agarre. Y se empieza a expandir en la cadena. Listo, ¿qué va a hacer Blockseer? ¿Se va a salir de la cadena? No, se va a quedar en la cadena con su transacción hackeada. O su transacción, Claro, perdón, pero transacción marcada.
Hay una vulnerabilidad que creo que no se ha considerado demasiado, que es la nacionalización de la industria de la minería, como sucedió en Venezuela, por ejemplo, con la nacionalización de la industria petrolera, que el Estado puede dar una concesión de la práctica minera en el país. De la práctica minera me refiero de petróleo, de gas, de oro. Sin embargo, ellos suponen que tienen, la industria está nacionalizada. ¿Qué pasaría si el esfuerzo internacional se diera hacia la nacionalización de las minerías en sus países y que todos los mineros sean trabajados agentes del Estado? Eso es un posible ataque también. Es de esos ataques que hemos hablado que son casi imposibles de coordinar. Porque O sea, tendría es que muy difícil. todos los estados del mundo, no algunos estados del mundo, todos los estados del mundo aceptar lo mismo, porque si no, por ejemplo, la isla del hombre viene y no pone esa regulación, se mudan todos los mineros, le regalan la energía, lo saca de no sé, y entonces ¿qué haces? Está bien, todo el mundo está en contra, pero ajá, está Bitcoin viviendo en la isla del hombre. Y eso suponiendo algo exagerado, porque eso no va a pasar. O sea, la isla del hombre y alguna otra isla de Aruba se dejará a los mineros tranquilos. Entonces, creo que es como, está bien pensarlo, como ejercicio de estirar la cosa, pero oye, lo veo improbable. Y lo que hemos visto, que antes estábamos, lo pensábamos más drástico cuando Bitcoin era más chiquito, no, van a prohibir a Bitcoin, se acabó todo. Eso ya es inviable. Entonces ya esos episodios así se ven difíciles. Yo no me confiaría, pero yo lo considero improbable, más no imposible. Más aún Ok. viendo cómo pierden fuerza. Y si la gente termina por migrar a otras monedas alternativas, que de verdad viendo a la gente en la calle no es algo que vaya a suceder el año que viene, en lo absoluto, la gente todavía confía mucho en sus monedas nacionales y todavía cree mucho en sus gobiernos. Igual, si un gobierno empieza a ver esa pérdida de interés y de valor y de uso de la moneda con la que se pagan impuestos en su país, va a hacer algo. Uh, Esperemos que haga algo y sea inútil porque la tecnología lo sobrepase. Es decir, con tecnología me refiero a eso que hace la vida de todo el mundo mejor, incluyendo la de ellos y la de nosotros. ¿Qué creo que también va a ser la tecnología? Bitcoin en este caso, y se ve bastante más fácil con Ethereum, crear empresas de gobierno, sacar que el gobierno o el Estado sea el que maneja el dinero y el que maneja la vida de todo el mundo, a que el gobierno sea una empresa, es decir, algo que sea claramente todo un negocio, que ayuda a la gente a gobernar las cosas, las DAO, por ejemplo. Bueno, aquí tal, tienen ustedes esta cosa, yo, la empresa tal, te doy mis servicios de gobernanza, eso que le llamamos a otra, no le llamamos ahora, que no le llamamos gobierno, sino gobernanza. ¿Y qué pueda empezar a pasar? Listo, el dinero está por un lado y el gobierno está por el otro. Y la violencia desaparece y las cosas están mejor. O sea, creo que algo así podría pasar. Me encantaría. Obviamente es como, es soñador y no pasaría en poco tiempo, pero creo que la tecnología se presta. Y los casos de uso están demostrando que parece que algo así puede pasar, que la separación que tanto alegan los bitcoiners y que Michael Saylor dice que no debíamos ir promulgarla, pero que quizás sucede porque la tecnología sí funciona, a esto nos permite, es que se separe realmente esto de una perfecta manera, que El hayan, dinero y el Estado, dices. sí, o la gobernanza y el dinero, la forma sí, de poner reglas, pues. Y con eso de la gobernanza, bueno, ahí estamos con Ethereum 2.0, que quizás sea una prueba más amplia, con bastante dinero de por medio, de esto, de una DAO. ¿Qué piensas tú? Sí, bueno, yo creo que inevitablemente Ethereum está tratando de ser un protocolo organizacional, está sentando las bases desde sus distintas empresas, sus distintos ámbitos para poder hacer unas relaciones eh, de negocio, porque al final son negocios más horizontales, o sea, en las que no haya una jerarquización de mando y obediencia, sino que una participación un poco plutocrática a veces, porque se basa en la riqueza de unos y otros, dependiendo de cuánto sea, que también tiene sentido, porque es la piel que tienes en el juego,
es lo que estás apostando por el proyecto. El stake. ¿Cómo? Exacto, El el stake, stake que esa es tienes. la palabra más acertada. En inglés está muy bien. Ujú. Sí, que es una palabra un poco difícil de traducir al español, realmente, no hay que, o sea, porque puedes decir participación, pero la participación, o sea, puedes participar en el proyecto sin tener tu dinero participando en el español, por ejemplo. En cambio, ya cuando tienes la apuesta hecha, tienes tu stake en el protocolo, ya tiene otra importancia para ti, ¿no? Pero en efecto es el protocolo abierto lo que está incentivando esto. No, no tanto Ethereum 2.0 como protocolo base, sino todas las empresas que están creciendo, todas las DAO que están surgiendo en Ethereum, ¿no? Que bueno, también fue usado este año para ganar liquidez, ¿no? Esto que llaman liquidity mining, de lanzar tokens de gobernanza simplemente por los tokens en sí mismos, hacer una superventa. Fue una suerte de ICO de este año disimulada. Este, liberar los tokens crecían de precio de gobernanza y los dumpeaban, o simplemente los utilizaban para el yield farming y este tipo de estrategias, ¿no? Fue un año bastante experimental para las finanzas en Ethereum y que también, así como muchas ganancias, tuvo muchos robos, muchas estafas, muchos bugs, o sea, muchos hackeos por problemas de los mismos códigos. Entonces, creo que lo que podemos esperar para el 2020 en 2021 en Ethereum también es más regulación de las DeFi, más regulación de este tipo de cosas, porque al final de ninguno de estos problemas ha habido responsables hasta ahora, porque bueno, también a futuro pueda que haya algunos perjudicados por sus movimientos de este año, tal como actualmente aún se están juzgando a personas que estafaron durante las ICOs, las ofertas iniciales de moneda del 2017. Entonces, creo que la locura de este año va a venir con resaca en los años siguientes. La locura de las DeFi. Sí, pero al final generaron un uso, una prueba, porque no termino de tenerle utilidad, pero sí hay una prueba de qué puede hacer el contrato con el dinero, cómo lo puede convertir de fácil entre las distintas representaciones, pues los tokens de él mismo, cómo se bloquean, cuándo se liberan, o sea, hizo un juego bien interesante con las condiciones de uso del dinero. Y creo Sí, que de eso, especulación, especulativas totalmente, especulativos en qué sentido. en el sentido de que no estaban como tal, muchas de esas monedas, esos tokens estaban dando un uso real, un valor real, sino simplemente están basándose o están buscando una participación de aumentar su riqueza personal a través de este juego. Muchas de estas versiones que salieron de Uniswap o de aplicaciones que ya tienen un recorrido y son legítimas, sacaron versiones que fueron exclusivamente para sacar dinero rápido y desaparecer. Claro, eso es un tema y justo como dije al inicio no era el que me refería. O sea, yo todavía no le consigo esa utilidad a eso de las finanzas descentralizadas. Más sí le vi una prueba que sucedió que era, por más que estos tokens no valieran, no sirvieran, subieran, bajaran, lo que sea, no importa el precio, la codificación de esos contratos ha permitido probar las condiciones de uso del dinero. Que la transacción no haga una sola cosa, sino que la transacción inicie otra, cambie, suba, baje, se bloquee, se libere. La transacción, la complejidad del contrato se puso a prueba. El precio que tú dices, sí, es verdad, y bueno, chimbísimo. Que hubiese sido mejor hacerlo en la red de prueba para que la gente no pierda dinero, pero bueno, así se hizo. Lo importante es que ha dado esa idea. Y si nos vamos a Bitcoin con esto de los DLC, los contratos de registro discreto, algo así, Sí. es más o menos una prueba como esta, pero quizás se hace más fácil de entender, o por lo menos a mi parecer, porque es más básica. Es más, son menos las variables. En el DeFi hay demasiadas variables, o son muchas las cosas que se cambian en esa transacción, y eso fue una prueba que inició allí. Entonces, si bien las DeFi fueron como otra especie de burbuja, de hecho tuvieron un pico y cayeron, eh, me parece que nos dieron un avance tecnológico de la programación del dinero.
Estoy de acuerdo contigo, todo este tema de la componibilidad es impresionante, cómo se manifiestan los préstamos relámpago, por ejemplo, los flash loans, de que puedes tener un montón de operaciones a realizarse en el tiempo que dura de minarse un bloque en Ethereum, y si en ese tiempo no lograste hacer la transacción efectiva, el préstamo simplemente se cancela. Es decir, que casi que no hay pérdida por el préstamo, ¿no? Entonces, sí, sin duda hay experimentos interesantes y Y ese también es muy hay... loco, ese que dices ahí es justamente muy loco porque explica que el préstamo se tiene que pedir y pagar en el mismo bloque. Es Ujú, súper loco. exactamente. Interesantísimo, interesantísimo y muy vanguardista realmente. Y elimina el Este, riesgo, como dices. ujú, sí. O se da Y completo o también, no. exacto, es atómico, es sin partes. Eh, pero también en el movimiento de las DeFi y en su crecimiento creció otra industria acompañándola, que es la industria de las stablecoins, que este 2020 tuvo un crecimiento impresionante. O sea, las capitalizaciones de las empresas que emiten stablecoins ha sido una cosa inusitada también y que quizás no llega tanto a los titulares y no suena tanto en las noticias mainstream, precisamente por su naturaleza de moneda anclada a otra moneda de referencia. O sea, no hay como que una utilidad, una ganancia para el tenedor de este activo, para quien lo mantiene, sino para el emisor, porque las empresas que lo emiten han crecido muchísimo. La capitalización de estos instrumentos han crecido muchísimo. Y bueno, esto también ha supuesto un riesgo desde la perspectiva de los gobiernos, insistiendo en el tema regulatorio. Precisamente esta fue la razón por la que desmembraron a Libra y la convirtieron en ese diem, que es como un diezmo. Ahora ya es un diezmo de la Libra que solía ser. Y por la amenaza que supone que estas instituciones, estas empresas tengan su propia moneda, como Facebook, como una nación como la que es Facebook. Y ahora, bueno, se evalúa este tema de que cualquiera que emita una stablecoin tiene que estar registrado, validado, tiene que cumplir con toda una serie de regulaciones, y que es algo que creo que es casi impostergable que suceda el año que viene. Eso de las regulaciones, si te fijas, es un cambio sutil y positivo en el ámbito del dinero. Porque nada más que avancen y piensen en regulaciones en las que va a ser posible emitir dinero que no sea estatal, ya cambió el juego. Pero es que sigue siendo el dinero fiat, simplemente eh, intercambiado de otra manera. Es algo que se está sumando a la emisión de circulante de un banco central. Es decir, ya no va a ser este money cero, este M0, M1, M2 y M3 del banco. El M0 siendo el dinero emitido por el Banco Central, el M1, este dinero también en la forma de efectivo y monedas y todo esto, el M2 con las cuentas de ahorro. Ahora se le va a sumar otra forma de introducción de liquidez, otra forma de introducción de suministro digital al ya existente. Entonces, hay algo ahí que sucede y que es, o sea, introduce unas variables en la valoración de una moneda porque hay mayor cantidad de esa moneda, y ahora no solo en una localidad, sino que se puede mover transnacionalmente y transcontinentalmente. O sea, las empresas como Bitfinex terminarían siendo como los minoristas o los que más imprimen la moneda que el Banco Central define. Porque Sí, fíjate, casi, más o menos, Bitfinex emite Tether. ujú, porque, o sea, no es el mismo rol que cumple, por ejemplo, un banco comercial que emite deudas, por ejemplo, que te da un préstamo, y ese préstamo es deuda que tienes contraída con el banco bajo la forma de dinero, pero que ese dinero es un pagaré. No es ese tipo, ese no es el mismo, o sea, en el sentido de que todo fiat es una deuda y una obligación del Estado, sí,
Pero aquí es esa misma obligación con respecto a una empresa. O sea, los que te tienen que responder, los que están obligados a recibirte ese Tether en última instancia es Bitfinex, es la empresa que lo emite. Entonces, toma de cierta manera el rol de un banco central. No por anclarlo a otro que no lo emite él. Que es por lo que te decía de ser utilitario para para el principal. Porque pero sin Tether, embargo, o sea, tú pagas tus deudas con el Banco Central, o sea, pagas tus impuestos, por ejemplo, porque que es lo que en cierta medida también le da valor e importancia al fiat, porque es el dinero que te reciben para que le pagues tu deuda al Estado y a los bancos. No tiene por qué suceder lo mismo con el Tether. El Tether, el que te lo tiene que recibir en todo caso para redimírtelo por dólar de verdad es Bitfinex. Es decir, que la obligación es de ellos. ok, o cualquier exchange que lo acepte, ¿no? Sí, claro, pero en última instancia, si sucede un boom loco y ni todos los exchanges sacan a Tether de sus pares de cambio, en el último recurso, el último que tiene que responder por ese dinero es Bitfinex. Es decir, es su obligación, es una obligación que ellos contraen al emitir ese circulante, igual que es la obligación que contrae el Banco Central al emitir su fiat, que debe recibírtelo, que esa es la moneda que ellos admiten, porque es su emisión la que le da valor. Ahí la diferencia. Entonces es como un nuevo dinero que se está creando realmente, o que ya está creado, pero que sin embargo eh, está ahí no compitiendo, pero sí acompañando la existencia del dólar en el mercado. Ajá, entonces para ti las stablecoins están a favor o en contra de Bitcoin, visto Bitcoin como una mejora del concepto y la materialización del dinero. No creo que ni a favor ni en contra. O sea, creo que es otro tipo de instrumento que puede convivir con Bitcoin sin que le afecten en mucho. No, Realmente, no, ojo, yo estoy hablando de tergiversa ese concepto de dinero que es Bitcoin, no lo, las tergi- stablecoins. no lo tergiversa en tanto que no se está basando en Bitcoin para expresar su esencia. Es decir, su esencia es ser un índice que sigue el precio de otro instrumento, en este caso del dólar. Pero eso, Bitcoin nunca ha querido ser eso. Entonces son dos instrumentos Claro, financieros claro que no, distintos. solo que las stablecoins, justo como acabas de decir, se basan en el fiat. Y entonces, si Bitcoin, no sé, si estamos de acuerdo en que Bitcoin es un mejor concepto y una mejor forma de materialización del dinero, entonces las stablecoins son una mejor forma de materialización del dinero o son una extensión del status quo, es decir, de una peor versión del dinero. O sea, no emitiría un juicio tan determinante al respecto en este momento. No, y creo que es simplemente, en este momento, es un instrumento más para que suple una necesidad demandada en el mercado, como es tener una salida rápida, líquida para las inversiones en monedas volátiles. Es decir, está respondiendo a la necesidad del mercado de tener cómo escapar de la volatilidad. En ese sentido, no creo que cumple una función que en última instancia también es favorable para un proyecto macro de la instauración de un dinero duro, de un dinero no sujeto a la confianza. Pero creo que va a tener su momento también y si seguimos avanzando hacia Bitcoin y llega esta desmonetización inducida por Bitcoin, es decir, que se pase un patrón Bitcoin en la economía global, no va a tener cabida este tipo de cosas. Pero eso ya sería con Bitcoin estable. Entonces yo creo que es simplemente un negocio eventual, actual, y que suple una necesidad del mercado en la actualidad. O sea, me llevas a preguntarte
¿Es posible tener dinero no volátil? ¿Es posible que Bitcoin llegue a dejar de ser volátil? Eso que tú dices que Bitcoin alcanza la estabilidad. Mm, sí, en la medida en la que esté tan distribuido y haya que no haya posibilidad de que un solo actor pueda tener efectos contundentes en el suministro. Es decir, puede haber variación como la existe en la actualidad con las monedas fiat, porque la hay. El dólar ha caído frente a canastas de otras monedas, sigue habiendo movimientos de mercado. Sin embargo, no va a tener, como ya lo hemos visto, ha tenido movimientos ascendentes en la actualidad, pero a lo largo de este año Bitcoin fue menos volátil que muchos instrumentos de bolsa. Entonces, ha ido reduciendo la locura, la volatilidad loca de hace unos años, y apenas tiene 10 años como instrumento en existencia. Entonces, sí, estoy bastante seguro de que en unos 40 años, 50 años, las variaciones del precio de Bitcoin no van a ser como son en la actualidad, si nada lo supera y si se Sigue masifica y cre todo el entonces, mundo. entonces sigues creyendo que hay dinero, que el dinero no puede no ser volátil. El dinero es volátil, así sea a mayor o menor medida. Mi pregunta No, era, ¿el dinero puede no ser variación, volátil? variación de precio no es volatilidad. Volatilidad viene con una carga de brusquedad, de disparidades y brechas de cambios en poco tiempo muy amplias, muy bruscas. En cambio, variación de precio tiene cualquier instrumento de mercado. La volatilidad se mide y tú mides el porcentaje de volatilidad. Creo que Entonces, por sí. eso te digo, un activo puede ser, un dinero puede ser más o menos volátil y mi pregunta es, ¿puede nunca en un momento dejar de ser volátil, valer cero su volatilidad? No, no Ok, puede. Siempre está en relación a otros instrumentos, sea bienes y servicios, sea otras monedas, sea otras mercancías, siempre está en relación a algo, y siempre en la medida en la que aumenta o disminuye la demanda de un bien u otro, va a variar su precio nominal en el mercado. ok. O sea, hasta las stablecoins no existen entonces. Bueno, en O por tanto, el, en la medida en la que estamos hablando de que el dólar se ha ido devaluando, las stablecoins también se han ido devaluando como monedas al subir el precio del dólar. claro, porque es un índice, exacto, ahí no hay diferencia. Es lo que pegas, o sea, la volatilidad no existe porque justo te pegas al valor de ese activo. Entonces, Sí, pero la si volatilidad existe en ahora, el activo subyacente. ajá, exacto, dentro de un año intenta comprar lo que comprabas hoy con esa misma stablecoin. No va a Claro, suceder. No va a suceder porque varía es relacional, varía respecto a otro instrumento, en este caso comida, por ejemplo, la canasta básica. Si la canasta básica el año que viene cuesta más, significa que hubo una variación de precio respecto a la canasta. Entonces, bueno, okay. si recordamos que cuando se suspendió definitivamente el patrón oro en el 1971, la onza de oro costaba alrededor de $50 y actualmente este año alcanzó los $2.000, podemos ver que hay una variación de precio bastante volátil, Claro. Y lo fue que el dólar llamamos el que recibió el devaluación. golpe. El dólar, el euro, las monedas fiat, las que recibieron el golpe. Bueno, pero el dólar es la que tenía la estadística en mente de Ah, que podía mencionar. Pero bueno, para el año que viene también tenemos muchos adelantos en materia tecnológica, en Bitcoin, y probablemente ya con la señalización que hemos visto de los mineros, es probable que tengamos Taproot y firmas Schnorr para el año que viene, para este 2021, lo cual va a aumentar mucho la privacidad en la cadena base. Va a hacer que las transacciones sean distintas entre ellas, que un coin join no sea distinguible de una transacción multifirma o de la apertura de un canal en Lightning Network. Esto es muy beneficioso. Se ha avanzado en propuestas para que no hayan de modificaciones a las direcciones de Taproot, es decir, que no
utilizar el mismo sistema de Bech32 que se utiliza actualmente en Segwit para que no haya una discriminación en la que se pueda distinguir entre una dirección de Taproot y una dirección legacy, digamos, una dirección Segwit. Y bueno, eso pinta bien interesante para Bitcoin. Sí, a mí lo que me llama la atención de Taproot es lo que hablaba anteriormente de lo de Ethereum y las DeFi, de la complejidad con que se va a poder programar el dinero. O sea, vamos a poder hacer transacciones bien interesantes que involucran a la Lightning Network, que probablemente involucran a las cadenas laterales, por esa forma de conectarse entre ellas, entre esas dos contabilidades, y bueno, que involucran a lo que tú en específico, que es lo que se ve en la privacidad, quieres de verdad hacer con esa transacción. Tú puedes querer hacer muchas cosas bajo distintas condiciones, pero solo una de esas se va a saber, la que se llevó a cabo. Entonces, tus intenciones con ese dinero antes, nadie las supo, porque quedaron desaparecidas. Pues una vez que se cumple una condición, las demás condiciones no tienen por qué aparecer. Y bueno, tenemos el camuflaje de cara a la red. El camuflaje en el sentido de usar una dirección Taproot, pero en el camuflaje entre la dirección Taproot, que probablemente inicia con alguna letra o algo así, con respecto a las otras direcciones, aunque sé que había algo entre Bech32 y Taproot que se podía hacer, va a generar una diferenciación. O sea, por ejemplo, así como hacen en Wasabi, con Wasabi o Samurai Wallet cuando hacen CoinJoin. Ah, no, esta transacción tiene CoinJoin porque tiene un dato específico. En este caso, Taproot esta transacción tiene Taproot porque tiene una dirección específica. ¿Qué es la solución para eso? Masificación. No, eso es lo que estaba diciendo al principio, que Peter Will y Gregory Maxwell estaban dando con una compatibilidad con las direcciones Bech32 para que no fueran tan identificables las direcciones de Taproot, para que no hubiera que hacer, no sé si por completo una modificación, estimo que sí, en tanto que serían Bech32 también, probablemente comiencen con el mismo BC1Q de las direcciones de Segwit, las direcciones Taproot, pero es algo que todavía está en estudio, es algo que todavía está en discusión, la propuesta. Me parece sumamente favorable para desestimar todos estos riesgos de privacidad de que se indique cuál es una dirección Taproot y una dirección Legacy, porque también los proveedores de servicio tienen una labor luego de que los mineros implementen Taproot, los proveedores de servicio, los proveedores de cartera, las casas de cambio, cualquier persona que provea una dirección tiene la responsabilidad de, en su debido momento y cuando lo considere oportuno, según se vaya validando que el protocolo, el código está perfecto, que no haya ningún error, implementar ellos mismos, actualizar a la nueva versión del código. Porque hemos visto con Segwit que hasta el día de hoy aún, por ejemplo, Local Bitcoins sigue usando direcciones pay to public key, las primeras direcciones de Bitcoin. Es decir, no actualizaban ni a las pay to script hash que son del 2014, si no me equivoco, ni a las direcciones Segwit, a las Bech32. Entonces, hay una labor también por hacer que no depende exclusivamente de la activación por parte de los mineros. Y una campaña de divulgar, mira, queremos utilizar esto, o bueno, de los mismos usuarios, migrando a servicios que que tengan estos beneficios. Y bueno, con esa misma de avances tenemos la de la Lightning Network, que es el otro que no hemos tocado todavía. Y es que, bueno, la Lightning Network se empezó a masificar poco a poco. Hay exchanges ahora cada vez más grandes queriendo o adoptando totalmente o queriendo integrar la Lightning Network. Por ejemplo, el caso de Kraken, que viene para el año que viene. Pero hay otros, incluso institucionales. Hay uno que se llama River Financial, creo que es Assets, algo así, que es una plataforma de intercambio institucional que lo único o lo que más promociona es que usan Lightning Network. Entonces, es interesante que está creciendo y ahorita que este año pasaron bastantes evoluciones, creo que la más importante a mi parecer fue la de Lightning Pool, que el año que viene creo que van a ayudar a la masividad de la Lightning Network, porque Lightning Pool, para recordarnos aquí, imagínense como un mercado así P2P, un mercado en el que alguien pide y alguien quiere algo, pero de liquidez en la Lightning Network. O sea, yo quiero tener
dinero en mi canal para poder recibir, o yo quiero enviar dinero a otro canal para, o sea, poder manejar el recibir y enviar de tu canal, pero realmente como universal. Porque Sí, porque en la ahorita, actualidad, exacto, que Lightning funciona como en islas que están conectadas unas con otras, pero que no necesariamente tienen conexión quien tiene liquidez con quien la necesita. Entonces, Lightning Pool lo que hace es integrar más estos nodos de Lightning Network para que se pueda reconocer quién puede proveer liquidez para quien la necesita. Entonces, ya los movimientos y los casos de uso, los posibles negocios que se implementen en Lightning Network van a crecer. Y con ello también me imagino que los intentos de robo y los ataques, y por eso también espero que este año sea el año también de las Watchtowers, de que proyectos como Eye of Satoshi y implementaciones de este tipo que cuidan de evitar los cierres maliciosos de canales y este tipo de cosas, tengan mayor presencia en Lightning Network. En la medida en la que migren los recursos hacia allá, probablemente esto también sea algo que veamos. sí, el año que viene creo que hay masificación parcial, porque aquí en Bitcoin no podemos hablar de masificación, ya vimos Segwit, como acaba de decir Iván, no lleva ni 50% y tiene como 3, 4 años, no recuerdo ya ni cuánto tiempo tiene esa tecnología por ahí. Entonces vamos a ver, creo yo, oye, por lo menos un 30% de los exchanges con Lightning Network, eso le haría muy interesante el uso. Y si las carteras se activan, que son las que al final las personas usan, o sea, hablo de Electrum, que bueno, ya tiene Lightning Network, hablo de BitPay, hablo de Coinomi, hablo de todas estas carteras que la gente usa, en la misma Samurai Wallet y Wasabi, aunque ellos tienen un objetivo específico, Sí, pero no exacto. quiere decir que Son no puedan como, tener, no quiere decir que no puedan tener Lightning Network. Y al final Lightning Network no es más que un contratico en Bitcoin. Entonces sigue siendo los mismos Bitcoin y usados de una manera, oye, pensado para los chiquitos. Entonces el año que viene creo que va a estar bueno respecto a Lightning Network. sí, creo que uno de los mayores retos en Lightning Network para la mayoría de las personas sigue siendo este servicio de convertir, para quienes no corren su propio nodo de Lightning, de convertir fondos on-chain a fondos off-chain, de pasar fondos de Bitcoin a Lightning. Eso creo que todavía sigue disuadiendo a las personas de tener un mayor uso de Lightning, sobre todo porque en momentos como este, en los que se congestiona la red, abrir canales y todo este tipo de cosas resulta costoso. Cada vez que las comisiones bajan y están en 5 sats por byte virtual y ese tipo de cosas, los operadores de nodos empiezan a abrir canales como locos, aprovechando o a mezclar y todas estas cosas que se hacen cuando hay comisiones bajas. Pero generalmente, según lo que hemos experimentado, aumento de inversión también supone aumento de comisión, aunque sea momentáneo. Así que el año que viene también los mineros van a estar celebrando ganancias por comisión probablemente. Y celebrarían más si Lightning Network funciona, porque parece contraintuitivo que si yo voy a abrir un canal para después estar transando por fuera de la cadena, por fuera de la contabilidad, no le voy a generar comisiones a los mineros, pero lo cierto es que esta apertura y cierre de canal debería pasar mucho, muy constante, debería ser una cosa demasiado común, y todas están sujetas a las mismas comisiones, y de paso, siendo transacciones más complejas que sencillamente una entrada y una salida, valen más caro porque pesan más. Entonces, Sí. creo que, no sé si en la industria minera se piensa en Lightning Network, porque de hecho creo que cuando estaban haciendo se decía que eso iba a ir en contra y que los mineros no iban a ganar dinero. Pero sí, lo cierto es que van a ganar dinero porque sigue siendo una transacción de Bitcoin. Y bueno, Claro. con lo de las carteras, esto que dices de la liquidez de las personas, oye, yo creo que se está solucionando porque Breeze hizo, le doy el mérito a Breeze porque creo que fue la que lo inició. Breeze hizo ver la Sí. necesidad de que el operador de la cartera le abre y le cierre los canales
a las personas automáticamente, sin que la persona tenga que pensar lo que es esto de abrir y cerrar canal, que es toda esta nueva información. No quiero saberlo, quiero Bitcoin, ya. Sí, bueno, y son cosas que también se han dado de dos maneras. Por el lado de Wallet of Satoshi, han surgido estos canales de custodio que te mantienen los fondos realmente. Eh, pero también está Phoenix, que para mí es una de las mejores carteras en la actualidad de Lightning Network para quienes no corren nodo de Lightning Network. Mantienes custodia de tus fondos, o sea, lograron solucionar ese problema también de la custodia y al mismo tiempo facilitarte la apertura de canales y la transmisión de fondos, que sí, cada vez es más evidente que el usuario promedio no va a querer hacer estas cosas, no va a querer investigar y educarse tanto sobre Bitcoin, sobre cómo funciona. Y bueno, por eso Jack Dorsey, las inversiones que he puesto últimamente han sido para facilitar la usabilidad de Bitcoin y hacer que también la network sea más fácil de usar, que sea más intuitivo para las personas no técnicas y para las personas que igual no van a estudiar de qué se trata todo esto, porque es un camino largo, porque es un cambio de paradigma gigantesco y la curva de aprendizaje es empinada. Que te lo diga Roger Ver, que yo estoy seguro que el año que viene lo vamos a ver pagando café con Lightning. Bitcoin Lightning, no Bitcoin Cash Lightning, porque probablemente termine yendo para allá si eso llega a agarrar algún tipo de vuelo. Y bueno, vamos para cerrar, el tema que creo que a mucha gente quiere saber y por el que mucha gente entra a Bitcoin, aunque después se queden por otra cosa, que es el precio y esta tan hablada burbuja o tan hablado precio altísimo que se habla para el 2021 y otros para el 2022. ¿Cómo lo ves tú? No sé, se va a cero. Se ¿Se va a va a cero. hacer? No, pero yo no estoy diciendo una predicción. Yo no estoy diciendo que es una predicción. Yo solo estoy diciendo que, o sea, sucede, no sucede la burbuja, sencillamente subimos una línea recta, o sea que Bitcoin lo bloquean, lo prohíben y se acabó esto. Mire, y inevitablemente mucho del dinero institucional que ha entrado en este momento va a servir de colchón para que el nuevo fondo, ya yendo un poco más allá de después del crecimiento, pensando en cuando explote la burbuja o cuando comience la fase de decrecimiento, de la fase de caída del precio. Creo que el nuevo fondo va a ser mucho más alto precisamente por grandes de estas inversiones, que no, o sea, me cuesta un poco imaginar por mi falta de experiencia en mercados, cómo se funcionan los bancos internamente o los fondos de inversión. Imagino que no van a ser holders de último recurso, así gente que va a ver una caída gigantesca y no va a salirse de su posición, probablemente salgan a tomar ganancias. O sea, eso también va a terminar incidiendo, de eso va a depender cuál va a ser el nuevo fondo de Bitcoin, el nuevo más bajo que marque Bitcoin después de la caída. De cuántos se salgan a tomar ganancia o cuántos simplemente se asusten y vayan en corto porque esta broma no para de bajar y no se recupera. Entonces, a mí, aunque no le gusta tanto mi cartera, a mí me suelen gustar los mercados bajistas, los bear markets, los mercados de oso, porque terminan evidenciando quién está aquí y por qué razón. Quién se queda, más allá de si toma ganancias y vuelve a entrar, es quien se queda en Bitcoin más allá de sus caídas. Que cada vez es más gente, cada vez más personas entienden, ajá, esto es lo que va a suceder, ya está casi que predeterminado, prefijado de que va a subir exponencialmente un poco, va a bajar exponencialmente un poco y así hasta que suceda todo este proceso de descubrimiento de precio, que es algo completamente normal con un activo que apenas tiene 10 años de existencia.
Es decir, las personas que esperan que un activo de 10 años sea estable de la noche a la mañana y sin que pase por un proceso de descubrimiento de precio, está loca. No entiende de esto. Pero sí, o sea, me llama la atención porque cuando sucedió la crisis de la subprime, precisamente, la gente empezó a jugarle en contra a los bancos y a hacer swaps en corto de los mismos bonos en los que mantenían posiciones gigantescas, los bonos de las hipotecas. Entonces, nada evita, nada hace que eso no vaya a suceder también con Bitcoin. Eso es lo que he estado pensando últimamente. Que le hagan corto, dices tú. Cuando ya digan, ok, ya quiero mis ganancias en este momento. Pero eso tiene como contrapartida pensar a qué instrumentos se van a salir, qué instrumentos decidirán cambiar por sus bitcoins. Van a querer dólares, van a querer oro, van a querer acciones, van a querer bonos. ¿Qué van a cambiar por esos bitcoins? Y creo que eso también es algo que vamos a ver bueno, que ya estamos viendo en la entrada de Bitcoin en mercados de bolsas de valores y en este tipo de lugares. Probablemente veamos más pares de cambio de Bitcoin con otro tipo de instrumentos financieros. Interesante esa parte allí porque es justo una pregunta que creo que muchos bitcoins se hacen, pues, o sea, ¿qué pasa esta vez en la burbuja? Porque esta configuración del mercado actual no es la misma de las pasadas. En esta, por ejemplo, ya está, por ejemplo, la regulación, están los hackers más hackers que nunca, Está la está, pobreza que va a incentivar el cibercrimen. están las stablecoins. Entonces, ¿qué hacer? O sea, ¿en dónde está más seguro tu dinero? Porque la gente que quiere tomar esas ganancias toma un riesgo, pero aún quiere que su dinero esté seguro. Y el tema es que no puedes como apostar a Bitcoin teniendo Bitcoin, quedándote con ese sería como que sería lo máximo en forma de apuesta. No sé si un contrato de esos discretos lo permite hacer. Pero sin eso, o sea, ahí es donde está el problema, pues, porque mucha gente sí quiere tomar las ganancias, pero ¿ganancias a qué? Porque tomar ganancias a un activo que está muriendo, digas, llámese el dólar o las monedas fiat, porque no pensemos en el dólar, pensemos en el bolívar, en el peso argentino. O sea, yo me voy a salir de Bitcoin por más que esté en una burbuja para entrar en uno de estos activos que el día de mañana valen la mitad. Entonces, no, hacia allá no. Ahora, tú mencionas las acciones y está interesante. Porque las acciones tienen su propia vida, en el sentido de que sí, en los mercados accionarios se inflan por cosas como la impresión de dinero y todo esto, o algunos hitos importantes, pero más allá de eso, valen lo que vale la empresa. Es decir, si Apple vale ahorita 1.000, oye, eso no va a dejar de valer 1.000 a menos que le pase algo a la empresa o que el mercado ya está inflado. Pero esa empresa vale eso porque tiene unos productos que se venden en todo el mundo. No hay lo que le gusta tanto a la gente preguntar cuando habla de Bitcoin, hay respaldo, hay una empresa que vale un dinero. Entonces, está interesante eso de las acciones. El oro siempre va a ser interesante porque es el oro, pues es como que esa piedra filosofal que es la que dice, mira, yo valgo resguardo de valor, yo valgo esto. Tú resguardar tu dinero te cuesta esto, aquí. Yo soy la medida del resguardo de valor. Entonces, me parece que es algo que hay que preguntarle a estos inversionistas grandes, que seguro ya no Sí, analizaron. probablemente. Probablemente porque algo significa esto de que eh, los otros institucionales no inviertan directamente en Bitcoin, sino en instrumentos cotizados en Bitcoin, en ETNs, en ETFs, en ETP, todos estos instrumentos que como que son una inversión en una representación de Bitcoin, como el fondo de Grayscale, por ejemplo, que es el más antiguo de estos. Entonces, hay algo ahí que a pesar de que tienes que pagar los premiums gigantes, la prima que te cobra Grayscale, que a veces ha superado el 100%, que te vale el doble el Bitcoin cuando lo compras con Grayscale, que cuando lo compras por fuera, eso, y lo peor de todo es que no es redimible. O sea, Grayscale no te va a dar Bitcoins nunca por esa inversión en él, es una de sus deficiencias como instrumento de inversión. Eh, a pesar de eso, la gente lo demanda. Y coño, Grayscale es un gigante.
Entonces, algo hay de ese conocimiento esotérico ancestral de Wall Street ahí involucrado. Y entre el 100 que hablan mucho y el 500.000 de los Winklevoss, ¿qué parece que tiene más sentido? O sea, yo no hago análisis técnico, yo no sé eso. No, Yo pero estoy por la filosofía y por la tecnología. no, pues cuando sube el precio no está feliz. Me gusta más cuando baja porque soy Claro, pobre, entonces no que quiero acumular más, acumular. ¿no? Claro, Yo no soy Miller ni ninguna de esta gente. Ellos sí pueden hacer eso. claro. Ay, ni siquiera te atreverías a decir, me parece que los Winklevoss tienen más sentido y me parece que los que Pero dicen sí. dime tú eres el que ha hecho este análisis, ¿ah? Cuéntame, Pero cuéntame. es que para mí, el mío ya está público y para mí son 300. Ese es el número. Okay. Pero quiero saber el tuyo. O sea, quiero saber que si tienes alguna inclinación, ¿tú crees que va a ser una burbuja 500.000 es muy grande o 100.000 y parece Pero es lógicamente? que, es que va a ser basada en doxa, o sea, va a ser basada en pura opinión y no hay nada epistémico detrás de lo que pudiera decir. Epistémico en el sentido de analítico técnico. Ah, O sea, yo puedo estimar según cuánto cuestan los mercados que está tomando Bitcoin, es decir, en este momento, desde la perspectiva de muchos, está tomando el lugar del mercado del oro. Si toma la posición del mercado del oro, la capitalización del mercado de Bitcoin supera el $1.000.000.000, pero no creo que sea algo que vaya a suceder en este bull run. No creo que sea algo que vaya a suceder en este ciclo de mercado. O me cuesta mucho pensarlo. Pero, claro, pero ahí ya das una medida porque ya sabemos cuánto es el market cap o la capitalización del oro y un porcentaje de eso ya sabemos que es muchísimo. Creo que Bitcoin ahorita no llega ni al 10%. O sea, es no. ínfimo respecto al oro. Ok, Uh-huh. eso pareciera irse más hacia lo de los Winklevoss. Pero no para este mercado. No lo espero para nada. Ok. Pero bueno, hasta aquí el análisis, el último en análisis del 2020. Ya nos veremos el 2021 nuevamente para nuevas conversaciones, nuevas reflexiones, nuevos debates y para conocer qué nos depara este nuevo año tan turbulento y bueno, con este panoramas benéficos hacia un lado y un poco maléficos de otros, siempre caminando en el medio, es donde mejor discernimiento se puede tener. Bueno, feliz Navidad, feliz año a todos, que sea próspero y que acumule muchos sats. Bueno, yo los dejo con una cita de Satoshi Nakamoto, eh, porque ya está la mitad recorrida. Satoshi dijo, estoy seguro de que en 20 años o habrá un gran volumen de transacciones en Bitcoin, lo añado yo, o ninguno. Y en otro momento dijo, podría tener sentido obtener algunos por si acaso cala. Por Que si tengan una acaso. feliz Navidad, no confíen, verifiquen Verifiquen. y prestemos atención.